La Raza 95.7 FM presenta Mi Ciudad Minneapolis. Un programa lleno de información, de apoyos y proyectos, de beneficios para los residentes de la ciudad de Minneapolis. Mi Ciudad Minneapolis. Con Mariano Espinosa. Iniciamos. Así es, damos comienzo en esta tarde a Mi Ciudad Minneapolis con Mariano Espinosa, que nos tiene invitados. Muy buenas tardes, Mariano. Gracias, Corre, ¿cómo estás? Bien, aquí mira, tranquilo. Como siempre, tranquilo. Tranquilo, como Disfrutando de un día soleado aquí en Minneapolis, como siempre los tenemos durante el mes de octubre, como cada año. Y como tú lo has dicho, tranquilo. Tranquilo. ¿Todo bien? Exacto, disfrutando. Sí, tranquilo, todo bien. ¿Cómo va tu equipo? No, ya lo eliminaron. ¿Cómo? Ya lo eliminaron. No escuché. Desplumado que quedó el equipo. Ya lo eliminaron. Bueno, lo importante es que están eliminados. Lo importante. Bueno, qué bueno. Lo sentimos mucho a nombre de toda la comunidad latina. Pues te damos nuestro más sincero pésame. Eso es lo que me gusta. Que el América pierda, gane, hablan. Bueno, así son como los argentinos. ¿Verdad? Bueno, pero gracias, te Corre como siempre por ayudarnos aquí en los controles, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando como todos los martes en su programa Mi Ciudad Minneapolis. Y hoy vamos a estar hablando de un tema o de varios temas muy importantes, así que invitamos a todas las personas que nos están escuchando que nos sintonicen, porque tenemos aquí representantes de la Fiscalía del Estado de Minnesota, y también tenemos con nosotros a los representantes del Departamento de Derechos Civiles de la ciudad de Minneapolis. Vamos a estar hablando sobre derechos laborales, discriminación si usted renta, vivienda, todo lo que usted quiera hablar sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades que tiene como persona, como residente, en este caso de Minneapolis, pero también en el estado de Minnesota, porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha en este programa de radio. Pero antes, déjenme darle un poquito de información solamente relacionada a la ciudad de Minneapolis. Y como todos saben, ya está cambiando el clima y las hojas de los arbolitos están cayendo, así que le recordamos a las personas que recojan sus hojitas, su basura, pero que las pongan en una bolsa de papel, porque si no, el camión de la basura no se la va a llevar y les va a dejar una notita que por favor pongan sus hojas en una bolsa de papel. También queremos decirle a todos los residentes y visitantes en Minneapolis que se están limpiando las calles como cada año cuando llega esta temporada, así que tenga mucho cuidado y vea las señales que tenemos para indicarle de qué lado o en qué calle no se puede estacionar, porque si no se puede llevar la gran sorpresa de que le ponen una multa o hasta se pueden llevar su carro. Así que no le dañen o no se dañen sus bolsillos. ¿Te ha pasado también? Bueno, es la voz de la experiencia de alguien que así que aguas, ojo, mucho ojo, como decía, no se quiere. Y también, por último, quiero informarles que a todas las personas que desean participar, dar sus comentarios, ideas o sugerencias para el futuro de este sitio donde estaba un lugar muy famosísimo, el Kmart en Minneapolis, queremos que las personas participen, nos den sus ideas y sus comentarios, sus sugerencias para que usted nos diga qué tipo de espacio queremos construir, cuál es la visión que usted tiene, qué le gustaría que se edificara, que se hiciera en ese lugar que va a ser reconstruido, porque se va a abrir la calle, la avenida Nicolet. Entonces tenemos que juntos, si usted quiere participar, construir un nuevo lugar ahí. Si usted quiere dar sus ideas o sugerencias, primero puede hacerlo a través del internet, pero si usted simplemente quiere hablarnos, llame al 311 y ahí le van a dar la información de cómo puede darnos su comentario. No se preocupe que ahí hablamos español o cualquier otro idioma.
Y ahora sí, por último, le recordamos a todas las personas que nos están escuchando que el día martes 8 de noviembre es el día de las elecciones, así que si usted ya votó, felicidades. Si usted no ha votado, todavía lo puede hacer de manera anticipada. Puede pedir su planilla, su boletilla electoral, como usted le diga, y le van a enviar su boletilla hasta la casa y puede escoger al candidato de su preferencia. O si usted quiere esperarse hasta el día 8 de noviembre, puede usted y tiene el derecho, aunque usted trabaje hablando de derechos, de ausentarse por un rato, no todo el día, porque no voy a decir voy a votar y se ausenta todo el día, ¿verdad? Puede usted ausentarse y regresa, ¿verdad? Con mucha gente con su sticker, dice ya voté. Y como lo hemos estado diciendo, no le vamos a decir por quién o a quién tiene que apoyar. Lo que estamos haciendo es le sugerimos que usted haga uso del derecho que tiene para votar, porque en muchas familias que nos están escuchando hay gente que no puede votar. Es las familias que tienen un estatus mezclado. Entonces usted podría representar a la voz de la familia y de la comunidad. Imagínese que en la noche se ponen a cenar y platican cuáles son los candidatos que hay. El día que usted vaya a votar, hace un voto para la familia. Martes 8 de noviembre es el día de las elecciones. Y bueno, hasta aquí no quiero tomar más tiempo, porque aquí nuestros invitados ya están impacientes, ya están con ganas de hablar. Y bueno, quiero presentar a David, Brian y Kaylin. A ver, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Por favor, preséntense. El micrófono está abierto para el que quiera empezar. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, mi nombre es Brian Walsh, soy amigo del programa. Muchas gracias por recibirnos nuevamente y trabajo en el Departamento de Derechos Civiles. Soy abogado. Tengo hoy otro amigo del Departamento de Derechos Civiles, Kaylin, y ella nos va a informar de unos derechos donde yo no trabajo. Sí, buenas tardes, mi nombre es Kaylin Pérez García, soy oficial en la División de Cumplimientos de Contrato y hoy estaré hablando sobre un salario mínimo diferente al departamento de Brian, pero muy importante también de saber. Y por último tenemos aquí con nosotros a David o David, como quieres. Como quiera. Me llamo David, yo soy investigador ahí en la Fiscalía Estatal, o sea, en la oficina del fiscal general Keith Ellison, aquí del estado de Minnesota. Y nosotros, como investigador, yo suelo conversar con la gente y estoy aquí como para también convocarles a que nos llamen a la fiscalía para que y enseguida les explico más después, pero yo vengo trabajando en el área de protección al consumidor y contra el robo de salario. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar sobre uno de los temas? Tenemos muchos temas, ojalá, ¿verdad?, que nos alcance el tiempo para poder hablar sobre todo. Y también queremos pedirle a las personas que si están interesadas en participar, en llamarnos y hacerle preguntas a nuestros invitados, por favor lo hagan. Y vamos a ir tocando tema a tema. Y David, como lo mencionaste, es robo de salarios. ¿A quién no le han robado? Ojalá que haya tal vez hasta una persona que nos quiera hablar por teléfono. David, a ver, platícanos. Empezamos con nosotros. ¿Qué puede hacer una persona en caso de que piense que no le han pagado a lo que deberían de pagarle? Pues primero, para decirlo claro, en Minnesota hay una ley estatal que protege todo trabajador en cuanto al robo de salario. Y eso es particular, pues es una proeza. Somos de pronto Brian me puede decir, somos el único estado que tiene una ley estatal, o de los pocos estados que tiene cobertura a nivel estatal. O en otros estados es más por condado o por ciudad, pero correcto. En Minnesota es para todo trabajador en todos los rincones de Minnesota. Así que si alguien tiene una inquietud, tiene una queja, una denuncia, si quiere reportar
el posible robo de salario, hay muchas agencias que les puede atender. Primero, para mencionar, en la ciudad de Minneapolis tiene su propia oficina que dirige el señor Brian, aquí con nosotros, y también hay una oficina dentro del Departamento de Trabajo, que es parte de la rama ejecutiva, o sea, de la gobernación, del gobernador. Y ahí tiene una mano de investigadores, yo creo que una docena de investigadores, por lo menos, que solo trabajan en el tema de robo de salario. Y nosotros en la Fiscalía Estatal, también siendo otra agencia estatal, tenemos una unidad de trabajo que también investiga el tema de robo de salario. Y somos un equipo más, no somos tan grandes como el Departamento de Trabajo y nos metemos más en litigio y demandas estratégicas. Y demandas que me imagino que pueden dejar un antecedente, ¿verdad? Para que se le mande un mensaje fuerte a todas estas compañías que están abusando de los trabajadores. Esperamos que siempre en todas las agencias esperamos que todo nuestro trabajo sirve de disuasión para todo empleador. Y para nuestros radioescuchas que nos escuchan solo en Minneapolis, que son de Minneapolis, ¿cómo pueden recibir ayuda en Minneapolis? La manera más fácil es llamar al 311 y preguntando por el robo de salario. Uno no tiene que saber necesariamente o estar seguro, solo si piensa, como usted dijo, si piensa uno que no ha recibido todo su pago completo, puede quejar a nuestra oficina llamando al 311 o si no también llamando al departamento directamente o más un texto, ¿no? Recuerdo más bien y voy a confirmar ya pagaste el teléfono. Ajá. Sí. Okay. Es que la última vez Brian no había todavía pagado el teléfono, aunque usted no lo crea. Ahora está todo pagado y estamos recibiendo textos y hay muchos casos últimamente, Mariano. Hoy llegó un caso de las propinas en el restaurante, donde el dueño del restaurante agarra todas las propinas. Las propinas, si son propinas, son propiedad de los meseros. Ese es un ejemplo. Otro es muchos casos muy común donde hay trabajadores que están fuera de su horario, están trabajando todavía. Un poco antes, un poco después. Eso también tiene que ser pagado. Hora trabajada tiene que ser pagada. Otro es el overtime. Si uno está trabajando más que 40 o 48 horas por semana, tiene que por ley recibir overtime. Entonces, muy importante siempre conocer sus derechos y contactarnos, porque sin quejas no sabemos qué está pasando, no sabemos dónde investigar o dónde reclamar. Lo que hacemos todo el día, todos los días, es recibir quejas del público. O sea, estamos aquí para servir a la población, a las personas, a la gente, especialmente los trabajadores que por una razón son más vulnerables. Por ejemplo, si uno no gana mucho, es más vulnerable que los patrones pueden aprovechar. Y queremos saber qué está pasando. Sí. Si el problema que tenemos, o la queja, porque vamos a llamarle queja, es a nivel estatal, pueden llamar a la oficina de la Fiscalía, y si es un incidente que está sucediendo en Minneapolis, pueden llamar al 311 o al teléfono que Brian nos va a dar. El número es 612-673-3012, 673-3012, y se puede llamar o no enviar texto. Y le juro, Mariano, que está pagado el recibo. La ciudad pagó. Ahora sí pagó la ciudad pagó todo y estamos recibiendo, está hasta funcionando bien.
y estoy recibiendo textos, cada día unos más, y como sabe, hablo más o menos el español. Por favor, envíeme texto en español, con pregunta o queja o lo que sea. Gracias, Brian. ¿Y cuál es el salario mínimo este año? Porque subió el 1 de julio, pero muchas veces estamos un poquito confundidos y muchas personas piensan que $15 ya es el salario mínimo. Entonces, ¿por qué no hablamos de cuál es el salario mínimo en Minneapolis y cuáles son el salario mínimo en Minnesota? Primero a nivel de la ciudad, y sí, gracias por la pregunta porque es un poco complicado. Solamente a nivel de la ciudad, dependiendo en la ubicación donde está el trabajador mientras que esté trabajando. Si está en Minneapolis, no en Richfield, no en Bloomington o ningún suburbio, solamente en la ciudad mismo de Minneapolis, actualmente el salario mínimo es $13.50 en las empresas pequeñas, y en los negocios grandes el salario mínimo actualmente es $15. ¿Y cómo distinguimos entre pequeña y grande empresa? 100 empleados en total, okay. Sin importar dónde están ubicados. Si hay 100 empleados, entonces es bajo la ley es un negocio grande que entonces tiene que pagar 15. Posiblemente la gran mayoría de negocios que hay en la calle Lake no califican para ese tipo eso mayormente son pequeñas y empresas grandes. Empresas grandes, las cadenas, por ejemplo, McDonald's, Burger King, Subway, Target, eso sí tienen que pagar por lo menos $15 a la hora. Sí. Okay. ¿Y qué pasa si esas compañías que has dicho tienen un restaurante aquí en Richfield? Que en este caso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el salario? ¿Cómo? Algunas ciudades tienen salarios mínimos, pero otras no, ¿verdad? El salario mínimo a nivel estatal, creo que en ese momento está a $10.33 para una empresa grande y $8.15 para una empresa pequeña. Y eso es a nivel estatal. Por eso a veces es confuso, porque algunas personas van a Minneapolis o viven en una ciudad y van a otra y viven en Minneapolis y a lo mejor piensan que el salario es igual en otras ciudades. Sí, es un poco confuso, entonces siempre si uno tiene esas dudas, llámenos para eso o envíame el texto al 673-3012 y yo le informo cuál es el salario mínimo que le corresponde. También tenemos otros tipos de salario mínimo en los contratos públicos y Kaylin tiene un poco más información. De hecho, antes de hablar de eso, también es importante, estamos hablando de la ciudad de Minneapolis, pero creo que la ciudad de San Pablo también tiene un salario mínimo. Correcto. De 15. Sí, todavía falta para el 15, voy a confirmar. Pero diferente al nivel estatal. Sí. Mucho más alto. Y eso es lo confuso, que el salario está variando a veces de ciudades y a veces tenemos la percepción, mucha gente tiene la percepción de que el salario mínimo es 15, además de eso porque hay una campaña nacional de incrementar el salario mínimo a 15, así que le sugerimos a las personas que llamen a su ciudad, que llamen al estado o que pregunten, pero a las fuentes creíbles de información para cuando lleguemos a su lugar de trabajo ustedes puedan decir, no, el salario mínimo es este. Por lo menos, y eso es, no lo que deben de pagar es, por lo menos deberían de pagar el salario mínimo, ¿verdad? Porque la vida está ahí aparece que los precios están subiendo cada día más, entonces por eso se le llama el salario mínimo que se debería de pagar. Sí. En San Pablo actualmente el salario mínimo es $13.50 o $12 dependiendo del tamaño de la empresa. Sí. Wow. Bueno,
Entonces le recomendamos a las personas que nos hablen si tienen dudas o preguntas en Minneapolis al 311 o al 612-673 3012. 673-3012 por texto, o puede mandarnos un mensaje, y con mucho gusto. A veces lo que tenemos que decirle a las personas es que a veces piensan que vamos a contestarles inmediatamente, pero ¿qué deben de hacer las personas cuando llaman y no les contestamos? Bueno, vamos a devolver la llamada cuanto antes, en un día, 2 días máximo. Y les pedimos que manden un mensaje, que te den su nombre o nombre y número de teléfono. Enviando el mensaje de texto. Sí. Yo o uno de mis compañeros lo vamos a contestar, y no tiene que preguntar por una persona. Pero es importante que nos dejen un mensajito, ¿no? Porque Claro. si te hablan pero no dejan un mensaje, pues no va a Claro, sí. Sí, entonces no, tal vez nombre, número de teléfono, que digan, por favor llámame, tengo una pregunta. Claro. Que digan, abogado Brian, tengo una pregunta, por favor llámeme al 612-1800, no sé qué. Lo que sea, una consulta está Quiero bien. una consulta. Claro, Ok. para eso estamos. Y Kaylin, Mariano, Kaylin tiene otro tipo de salario mínimo. Ella trabaja especialmente en eso. Si no queremos complicar la cosa con agregando otro salario mínimo, pero pues es importante que la gente sepa de el salario mínimo cuando se trata de proyectos públicos en donde se usen fondos públicos para sitios de proyectos de construcción. Es un salario mínimo que se le paga a los trabajadores. Si trabajan con un contratista o un subcontratista, es un salario mínimo que se les debe. Y eso es diferente al salario mínimo de la ciudad de $15, porque la idea es de que es un trabajo más especializado en trabajo en construcción. Trabajos donde los fondos que se utilizan para pagarle a los trabajadores vienen de fondos públicos. Correcto. Exacto. Ujú. ¿Cómo podemos saber si el lugar donde trabajamos está recibiendo fondos públicos? Ujú. Parte de la ley se trata de que el contratista o el subcontratista debe de tener un aviso en el sitio del trabajo que enseña cuál es el salario mínimo, o se dice el wage decision o la decisión de salario en ese proyecto, porque depende en el tipo de trabajo que esté haciendo. Por ejemplo, alguien podría estar trabajando en construcción o podría estar trabajando en un edificio comercial o residencial. Entonces ahí el salario va a cambiar, pero un trabajador puede saber si esta ley aplica en su sitio de trabajo si hay ese aviso. Pero algo de notar aquí es de que una de los problemas es de que tal vez el contratista no ponga el aviso. Esa sería una violación. En ese caso, igual pues se podría comunicar con nuestro departamento a ese mismo número, el 612-673-3012. ¿Nos puedes dar un ejemplo tal vez de algún proyecto que conozcas donde se están recibiendo fondos públicos? Bueno, de hecho quería mencionar el ejemplo del Kmart. Ese todavía no están empezando la construcción y no sabemos qué fondos se va a usar, pero sería importante pues conectar lo que está pasando ahorita de que empiece la construcción. El aviso sería si un trabajador se encuentra trabajando en ese sitio, posiblemente aplique la ley. Pero igual se puede comunicar con nuestro departamento para averiguar si aplica la ley. Y tal vez un ejemplo que se me ocurre en este momento, para que la gente tenga una idea de qué tipo de proyectos, la famosísima casa del equipo de fútbol de Minnesota. Ajá, el estadio, creo el Target Center también. El Target Center, el US Bank están recibiendo fondos públicos. Correcto. De hecho, el Target Center es dueño de la ciudad. Claro. ¿Sí?
Entonces, pero por ejemplo, cuando estaban construyendo el estadio de fútbol el US Bank Stadium, entonces si yo hubiera pedido trabajo ahí, me tenían que haber pagado el salario que establece la ley. Correcto. Y Mariano, a veces es un negocio muy grande que está manejando el proyecto, pero siempre contratan subcontratistas también, que puede ser una compañía pequeña. Entonces sí, posiblemente uno se encuentra de pronto trabajando en uno de esos sitios públicos. ¿Sí? De hecho, le estaba comentando a Mariano antes del programa hoy, de hecho hoy mismo tuvimos una rueda de prensa ahí en la Fiscalía Estatal, anunciamos una nueva demanda que iniciamos contra una empresa, subcontratista en ese proyecto de Viking Lakes, de los dueños de los Vikings. ¿No? Aquí en Eagan. En Eagan. Hay una empresa de nombre Property Maintenance and Construction, PMC, donde nos llegó al Departamento de Trabajo denuncias de que la empresa está violando las normas estatales en cuanto a ahorro de salario. No estaban pagando las horas extra, poniendo a la gente a trabajar 1000 horas al día y siempre pagando lo mismo, sin importar las horas trabajadas y la tarifa por horas extra. El Departamento de Trabajo inició su investigación, y yo no puedo comentar sobre la investigación de ellos, yo no soy de ese departamento, pero la empresa no solo no estaba pagando, o sea, no solo estaba robando el salario de los trabajadores, pero cuando el Estado empezó a investigar, obstruyó la investigación. Y ahí es donde nos metimos nosotros en la Fiscalía, a investigar la posible retaliación o por lo menos la obstrucción de la investigación, porque es un derecho, todo trabajador tiene el derecho de denunciar, sí, a donde sea. Al patrón tiene derecho a decirle al patrón: oye, usted me debe dinero, usted no me pagó, me debe, es un derecho. Y tiene derecho a decirlo también a toda entidad estatal. Yo sé que pues Brian o Mariano habla como Minneapolis es una ciudad santuaria, o sea que no pregunten en cuanto ciudadanía, todo trabajador tiene derecho, no importa condición migratoria, y eso también incluye en todo el estado de Minnesota, porque las leyes, las normas civiles en el estado de Minnesota protege a toda persona que se encuentra acá sin distinción de condición migratoria aquí. Así que pues para recalcar, nosotros tenemos una demanda hoy en día. ¿Por qué? Porque los trabajadores tuvieron la valentía de denunciar. Y sin la valentía de los trabajadores, sin la denuncia, sin las quejas de ustedes, nosotros no sabemos dónde tenemos que investigar. Así que por favor que nos llamen. Gracias. Y para ir cerrando este tema de salarios y el derecho de reclamar el salario perdido, usando como ejemplo el ejemplo del estadio, ¿qué pasa si yo trabajé ahí pero eso ya hace mucho tiempo? ¿Todavía las personas pueden poner una queja? Bueno, en general uno tiene 2 años para reclamar. Solamente en 2 años. Sí. En general. Sí, hay casos que puede haber más tiempo. Siempre vale la pena por lo menos preguntar, consultar, intentar, pero por lo general son 2 años. Okay. También vale la pena reportarlo, porque si le pasó a un trabajador en un sitio, es probablemente que le esté pasando a otros trabajadores en ese mismo proyecto, pero que sea algo que el contratista suele hacer, no solamente en un sitio, pero en otro sitio. Es importante también para que nosotros, como dice David, que sepamos dónde investigar, pero también que los contratistas, los empleadores sepan que hay un equipo que los esté vigilando. Es también para prevenir que pase en un principio. Mariano. Tenemos llamadas. ¿Quieren tomar alguna llamada? Ya, señor, creo en un caso así más apropiado es ir y levantar una queja criminal, o sea,
ir ¿cómo se dice? Precinct. Sí, y también depende del lugar la estación donde de policía, está, del lugar donde él vive. Ajá. en el O municipio, el municipio donde está ese. donde pasó. Y donde no es sucedió. necesario llamar al 911, se puede ir personalmente a la estación de la policía para reportarlo y por lo menos hacer el reporte, siempre es recomendable. Sí. Tengo a Brian, yo quiero aprovechar esta llamada porque tal vez hay otras personas que a veces llaman, ¿verdad? Pero por eso estaba yo tratando de recalcar que cuando una persona llame, si nos pueden enviar un mensajito con su nombre y teléfono y nos digan, necesito ayuda, quiero consultoría, porque a veces las personas llaman pero no dejan mensajes. Claro. Entonces nadie tiene la capacidad de regresar todas esas llamadas. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente para que le invitemos a que nos llamen? Pero si no les contestamos, ¿verdad? ¿Qué deben de hacer ellos? Ya, ok. Bueno, primero siempre es bueno, muy claro, decir el número donde se puede devolver la llamada y repetirlo 2 veces, con empezando ahí, el número lentamente, dictarlo con el nombre también y un poquito de detalle sobre el problema o qué tipo de ayuda requiere, porque a veces recibimos mensajes de voz y no sabemos qué tipo de ayuda busca y no sabemos cómo o dónde enviar el mensaje. No se le olvide, si usted quiere llamar en Minneapolis, 612-673-3012, deje su nombre, número de teléfono y un pequeño mensaje para que le regresen su llamada. A Brian, a David, que ustedes en sus oficinas tienen mucho trabajo, hacen muchas cosas más. Platíquenos sobre otros temas. ¿Qué están haciendo también ustedes que no sea solamente este tema relacionado a salarios y el derecho de trabajadores? En la división de cumplimientos de contratos también monitoreamos un programa que se llama el Small and Underutilized Business Program, o el programa de negocios pequeños y subutilizados. Y el propósito del programa es igual, todo lo que hacemos en la división se relaciona con la industria de construcción. Y el propósito del programa es de que en donde haya oportunidad en proyectos de construcción con la ciudad o en otros servicios, que se utilicen compañías o negocios que son pequeños o de minorías o de mujeres. Dijiste algo tal vez nuevo para muchas personas y como que me agarraste por sorpresa, y tal vez a muchos. Explícanos un poquito más sobre esta información tan valiosa que nos estás dando. Sí, como digo, el programa tiene el propósito de, por ejemplo, en el proyecto de, digamos, Kmart o Target Center, ahí va a haber un contratista principal en el proyecto. Okay. Y el programa tiene como objetivo que los subcontratistas sean negocios pequeños o de minorías o de mujeres. ¿Y por qué hacemos esto? Es el objetivo de la ciudad invertir en equidad y en los trabajadores. Básicamente el propósito es que el dinero que la ciudad se gaste sea invertido localmente en negocios y en los trabajadores, los residentes. Y para que haya igualdad. Igualdad y darle oportunidad a como nos llaman, las minorías, ¿verdad? O personas de color o mujeres. Los negocios pequeños, porque es tan difícil tal vez saber cómo estar en esos proyectos de la ciudad, porque y es bien difícil. Muchos tengo, ¿verdad? Sí. Conocidos que dicen que es bien difícil agarrar este tipo de contratos. Y hay contratos no solo en Minneapolis, pero en todos lados. Entonces, ¿qué tipo de ayuda se les da a estas personas o negocios pequeños?
para calificar en el programa el negocio tiene que ser certificado como minoría o mujer. Entonces nosotros también somos parte de un equipo que hace esas certificaciones para que los negocios sean elegibles en el programa de ser subcontratistas en esos proyectos. Ok, ¿y a qué número tienen que llamar o cómo se pueden comunicar contigo? Conmigo se pueden igual al 612-673-3012. Cuando llamen va a haber un menú en donde hay cinco divisiones, ¿no?, en el departamento. Entonces este es un número general y tienen que buscar el Contract Compliance o el cumplimiento de contratos, y Labor Standards Enforcement es el de Brian. Brian Welch. Sí, correcto. Sí. Uh-huh. Ok. ¿Hay algún sitio de internet? Estoy pensando también sobre las oportunidades que hay, porque qué tal que yo tengo una pequeña empresa, ¿verdad? Y quiero ser parte de un concurso público. Entonces, ¿cómo podemos? No sé si tenemos esa información, pero yo creo que hay que aprovechar que la gente nos escucha, porque sí sé que hay muchas compañías de inmigrantes y minorías y de mujeres que son de construcción, de jardinería, de pintura, de el techo, los ruferos o roofing como llamamos, pero tal vez ellos no están informados, no saben, quieren pero no saben cómo, y tal vez alguien les puede dar ayuda, los puede guiar para que ellos en el futuro sean uno de nuestros contratistas. Uh-huh. Dirigía a la audiencia al minneapolismn.gov, y de ahí si buscan el Departamento de Derechos Civiles y luego el Contract Compliance Division, ahí hay más información en cómo participar en el programa. Pues solamente, ¿cómo le decimos? A corre voy a necesitar todavía como busca en Google, ¿cómo le dicen? Se le dice en nuestro mundo. Cuando igual, así como lo acabas Google. de hacer. Googlear. Googlear, golear como googlear a las águilas. Sí, y hay una página en el sitio web de la ciudad donde hay una lista de todos los contratos y los RFPs, lo que se dice Request for Proposal. Y si uno llama al 311, le van a dictar exactamente dónde ir por internet para ver esa lista y las instrucciones cómo aplicar. Ok, entonces podemos darle asistencia a los pequeños negocios para que usted pueda ser parte y tenga la oportunidad también de que haya contratos, y de esta manera que haya más igualdad y no solamente los grandes reciban todo, ¿verdad? Sí. Del lado del Estado, David, ¿qué otra cosa está haciendo o hace tu oficina? La Fiscalía Estatal, la Oficina del Fiscal General aquí en Minnesota, también sería la principal entidad en cuanto a protección al consumidor. ¿Qué quiere decir protección al consumidor? Un poco, ¿no? Nosotros investigamos a las empresas que presuntamente estafen o defrauden a toda persona que se encuentra aquí en Minnesota. Estafar, ¿qué quiere decir? Estafar como prometer. Uno contrata a una empresa para hacer algo, prometer algo que no es, y después no cumple, ¿no? No sé si lo puedo decir, pero me voy a atrever a decirlo aquí en el radio. Las famosas licencias internacionales que le juran a la gente que es válida. Sería un caso aquí en Minnesota y aquí en muchas ciudades acá. Usted camina por la calle de Beverly Lake y hay anuncios donde dicen licencias internacionales válidas. Licencias de manejo. Licencias de manejo, sí. Que de acuerdo a la ley de Minnesota eso no es válido acá. Pero lo venden, ¿verdad? Como un producto que sí. Entonces le están como que diciendo al cliente, cómpralo porque es válido, pero eso no es cierto.
Entonces, no sé si podemos comentar sobre eso o no, pero estoy tratando de que la gente nos entienda tal vez de sí, qué. Nadie me ha dicho, pues conozco el tema, ¿no? Pero nadie nunca me ha dicho eso. O tal vez porque es una necesidad, ¿verdad? Y se lo venden de como... protección al consumidor, pero sí, es interesante Sí, y valdría la pena la conversación, ¿no? O tal vez es como cuando hay abuso en los lugares que se rentan, que si ahorita en el invierno que viene la ventana se rompe, pero nadie quiere decir nada. Claro. Porque tienen el miedo y el temor, o es una necesidad de tener vivienda, como es una necesidad de tener una licencia. Y el derecho a la vivienda no solo es un derecho, sino de los derechos fundamentales, ¿no? Hay que tener donde dormir, hay que tener donde comer, ¿no? Y para nosotros la defensa de los inquilinos y también de los pequeños propietarios, porque a veces si uno compra una casa, obviamente no compra así de contado, pues porque quien anda por ahí con $500,000 o $200,000, ¿no? Uno va al banco y consigue un préstamo y el banco de pronto defraude si no cumple con sus promesas, ¿no? Pero nosotros tenemos un eje fundamental de proteger a toda persona de su vivienda. Hemos tenido logros y sobre todo para las personas que viven en esos parques de casas móviles, de casas prefabricadas, los mobile homes, ¿no? Porque son como un intermedio entre inquilino y propietario, ¿no? Porque muchos son propietarios de su vivienda, pero alquilan el lote. Y por tener un estatus así como particular dentro del tema de vivienda, tienen también, según las normas estatales, ciertos derechos y privilegios. Y nos han llegado las denuncias y hemos podido comunicarnos con los propietarios de los parques para que respeten a las personas y respeten a las normas, sí, para que toda persona pueda vivir con dignidad y de respeto y seguridad. Y había unos casos allá por el sur, ¿no? Por Ferbo y todas esas partes, ¿no? Que estaban... no tengo a la mano los casos en particular, pero sí son varios casos donde hemos tenido y en parques en el norte, sur y centro de Minnesota. Brian, una pregunta antes de que vayamos a comerciales. También estamos dando ayuda, protección en casos de abuso o discriminación de vivienda aquí en la ciudad de Minneapolis, en tu oficina. Claro que sí, los inquilinos tienen protección y derecho a nivel de la ciudad. Siempre, por favor, llame al 311 si estamos hablando de los reparos, sí, reparos que faltan hacer, especialmente durante el invierno. ¿Qué te parece si vamos ahorita a unos comerciales y cuando regresemos venimos a hablar sobre este tema, sobre todo porque viene el invierno y sabemos que hay muchos casos donde a veces los dueños de casas o departamentos o edificios no quieren escuchar las quejas de las personas que rentan? Estamos de regreso en su programa Mi Ciudad Minneapolis con David Peck, de la oficina de la Fiscalía de el Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, y también tenemos con nosotros a Brian Walsh, que él es no solamente el abogado, el director de este departamento de enforzamiento laboral, sino representante de la ciudad de Minneapolis, y Kaylin, que todavía, discúlpame, no he aprendido tu apellido. Pérez García. Pérez García, a lo mejor hasta somos familia. Sí, estábamos hablando sobre el tema de vivienda, el derecho a las personas que rentan y discriminación, especialmente porque llega la temporada de invierno y de antemano a través de los años sabemos que en esta temporada hay muchos casos donde, por ejemplo, hay ventanas rotas y se hace la queja y los dueños no quieren arreglar, o cuando se descompone el aire, ¿no? Tan necesario, el aire caliente. ¿Qué hacemos? Claro, especialmente durante el invierno, Mariano, si la temperatura adentro la vivienda, en el apartamento mismo, tal vez la ventana está roto o algo así, el inquilino tiene, por supuesto, ese derecho de vivir en condiciones saludables. Entonces, que si está en la ciudad de Minneapolis, que llame al 311
rápido y directo, porque eso es un caso urgente. Si es un abuso muy grave, digamos, y si tal vez sea un caso de discriminación, si el dueño de la casa ha comentado sobre la raza o el lenguaje o origen nacional del inquilino, también puede llamar al mismo tiempo puede llamar al Departamento de Derechos Civiles para levantar una queja de discriminación. Y acá en la ciudad de Minneapolis y tal vez incluso la ciudad trabajando con el Estado, hay estos famosos casos, ¿no? de vivienda, casos colectivos donde se ha podido ganar los casos contra los dueños de edificios que estaban ellos actuando de mala fe. Tal vez está hablando sobre los apartamentos en Corcoran. Correctamente. Ajá, eso fue un ejemplo donde el sistema funcionaba para proteger a esos inquilinos que han levantado la voz, todos los inquilinos juntos, para luchar para sus derechos. Porque las condiciones de estos lugares eran inhumanas, ¿verdad? Eran inhabitables en algunos casos. Entonces, estos trabajadores, como tal vez lo estaba mencionando David con este nuevo caso de este lugar que están edificando en el área donde están los Vikings, los trabajadores se organizaron. Las personas que vivían se empezaron a organizar, buscaron ayuda y, como dijiste, Brian, el sistema funcionó y los ayudó y los protegió. Uh-huh. Creo al final la ciudad hizo el dueño de los apartamentos a la fuerza, le quitaron su licencia y a la fuerza tuvo que vender a esos apartamentos a otro dueño. Sí, Brian y David, yo creo que nosotros sabemos que hay una necesidad de tener un hogar, un lugar, un espacio donde podamos vivir. Desafortunadamente mucha gente no tiene la información y pues mucha de nuestra gente, yo lo sé porque conozco gente de que viven en lugares que no deberían de ser habitables y tienen miedo de denunciar porque a veces en una casa viven 10, 15 personas y no estoy exagerando. Pero es una necesidad, la gente dice, pero es que necesito un lugar a donde vivir. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ese miedo lo entiendo, es entendible, pero si la ciudad no sabe qué está pasando, no va a haber, no vamos a poder ayudar en mejorar esas condiciones. Entonces yo diría que no tema, que llame al 311. No es el propósito de la ciudad de votar inquilinos de su hogar, más bien es para ayudar a los inquilinos. Gracias. Y igualmente, si tiene algún problema con la vivienda en Minneapolis, puede llamarnos al 612-673-3012 o puede llamarle o dejarle un texto a Brian y al equipo de Brian al 612-673-3012. Por favor, deje su nombre, un breve mensaje y su número de teléfono. No se le olvide el número de teléfono. Pues estamos llegando al final de este programa. ¿Hay algo más que quieran comentar que se nos haya olvidado, pero que sea importante para que aprovechemos de esta oportunidad y la gente conozca todo el trabajo que ustedes están haciendo para ayudar y proteger a la comunidad? Uh-huh. Bueno, con respecto a la oportunidad de obtener contratos con la ciudad, no solo tiene que ver con negocios de construcción, la ciudad también obtiene servicios profesionales. Por ejemplo, si usted tiene un negocio de comida, la ciudad tal vez necesite catering un día, podría tener ese contrato con la ciudad. Gracias, oportunidades para todos. Uh-huh. Brian. Bueno, otro tipo de caso que estamos recibiendo muy frecuentemente, una queja de no recibir los días pagados por enfermedad.
especialmente hoy en día con las enfermedades y el COVID. Todo ser trabajador, no importa si uno tiene papeles o no, todos tienen derecho a descansar cuando uno está enfermo. Si está trabajando full time, tiene derecho a accesar a 6 días pagados por enfermedad. Y si no hay ningún tipo de día libre, descanso, si el patrón no da ese permiso, no lo paga, por favor, déjanos saber. Y muy brevemente, tal vez si tienen dudas o preguntas sobre los días de enfermedades pagadas, pueden llamarnos al 311 porque si mal no recuerdo, los días se van acumulando de acuerdo al número de horas trabajadas. Correcto. Por año, ¿verdad? Una hora acumulada por 30 horas trabajadas. Y si uno trabaja full time, hasta 6 horas puede acumular. Durante un año, asumiendo que trabajó un año. Correcto. Y Brian, tal vez como tenemos poco tiempo, si yo soy un trabajador nuevo, ¿verdad? Hace 2 semanas empecé a trabajar en esta compañía y me enfermo, ¿puedo ya entonces decirle al empleador, yo tengo derecho a un día de enfermedad? Bueno, buena pregunta, porque normalmente tiene que esperar 90 días. 90 días, es la clave. Y después de 90 días ya empieza el derecho de usar lo que ya está lo acumulado. Primero exacto, el tiempo que se acumuló. Correcto. Empieza desde el primer día, empieza a acumular y lo puede usar después de 90 días cuando esté enfermo o los hijos, los familiares, si el trabajador tiene que cuidarlos, si no pueden ir a la escuela, por ejemplo, tiene derecho a usar un día pagado por enfermedad por esa razón. Y debemos de aclarar que esta ley es solamente para la ciudad de Minneapolis. Correcto. Sí, para que no... ¿Y Saint Paul también? Su propio norma, pero eso se tiene por cada municipio. Y lo más conocido es de Minneapolis. Sí. San Pablo. Pero de pronto también otras ciudades en Minnesota, pero no me las... No sea que después todos los que trabajan en el Mall de América estén llamando enfermos, ¿no? La ciudad de Duluth lo tiene y lo último que lo tiene es Bloomington. O también Bloomington. Ahora lo tiene. Ahora bien. Ahora sí se puede. Después de 90 días empiezan a acumular tal vez como un día. Pero la ley ya existe y en el julio que viene empieza a tomar efecto. En Bloomington, incluyendo el Mall of America. Bloomington empieza, Minneapolis ya lo tenemos y Duluth también. Duluth y San Pablo. Correcto. Okay. Se nos acabó el tiempo. David, Kaylin, Brian, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, este es su programa. Cuando quieran regresar, despídanse del público. Gracias, muchas gracias por todo, Mariano. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, Corre, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Yo soy Mariano Espinosa y este fue su programa Mi Ciudad, Minneapolis.